sobre cómo se constituye y formaliza una empresa comercial. Recuerden que estamos hablando de una empresa que o está en marcha, es decir, está funcionando o que va a empezar a funcionar. Y la contabilidad, cuando hablemos de contabilidad, la empresa en marcha. Pero los requisitos que debe cumplir una empresa comercial para su constitución y formalización, básicamente se clasifica en 4 grupos. Los trámites comerciales, los trámites tributarios, los trámites de funcionamiento y los de seguridad laboral y protección social. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, mientras copian ahí, les voy echando el carretazo. Entonces, nosotros la vez pasada habíamos dicho que nos uníamos 5 y formábamos una empresa. Si no estoy mal, habíamos dicho que eran Daniela, Dylan, Eduardo, Fabián y yo. Y entonces, cada uno había puesto una plática para crear la empresa. Nosotros 5, cuando nos reunimos para crear la empresa, definimos, entre otras cosas, uno, pues el nombre. Aquí. Recordando que el nombre, usted va a la Cámara de Comercio y revisa que el nombre no exista para que no coloque un nombre equivocado. Entonces nos reunimos, decidimos qué vamos a producir o qué servicio vamos a ofrecer, dónde se va a ubicar la empresa, quién va a ser el representante legal, si va a ser uno de nosotros o va a ser un tercero que se va a contratar. Y entonces toda esa información la plasmamos en algo que se llama una escritura pública o una minuta. Yo les decía el primer día de clase que hace algún tiempo había que contratar un abogado para que hiciera esa función. Pero ahora, yo les decía, uno puede entrar a la página de la Notaría de Bogotá, la Notaría 18 o 19 de la Oficina de Bogotá, y encuentra los documentos listos, solo hay que llenarlos. Entonces uno los imprime, los llena, o los descarga, los llena y después los imprime y los firma, y con esa información se va a una notaría. En la notaría, pues lo autentica, todo el mundo firma y todo el mundo tan feliz. Entonces, dentro de los trámites comerciales, lo primero es la escritura pública. Entonces, recordando que es un acuerdo entre 2 o más partes, de acuerdo al tipo de empresa que queremos crear, y entonces vamos a la notaría y hacemos el proceso. Con excepción de la sociedad de hecho, que la sociedad de hecho, si recuerdan, ayer dijimos que no necesita escritura pública. Después de que hemos hecho la escritura pública, nos vamos a la Cámara de Comercio de la ciudad. Si en la ciudad no hay Cámara de Comercio, pues vamos a la alcaldía local. Hay cosas que repetimos varias veces para que se les quede claro. Entonces vamos a la Cámara de Comercio, llevamos ese documento, allá lo revisan y con esa información, o sea, el nombre de los socios, cuánto aportó cada uno, su identificación, el nombre de la empresa, la dirección, cuándo empieza y cuándo va a terminar la empresa, adicionalmente cuánto aportó cada quien, todo el cuento. Entonces, uno recibe por parte de la Cámara de Comercio algo que se llama el registro mercantil, uno hace inscripción del registro mercantil y le dan a uno algo que se llama un certificado de existencia y representación legal. Adicionalmente, pues uno matricula la sociedad, si uno tiene establecimientos de comercio, como explicábamos en el caso del Éxito, o de alguna empresa que tenga varios puntos de venta o establecimientos de comercio, también los debe registrar. Registra el nombre del representante legal, ya sabemos que es el representante legal, es la persona que responde ante la ley, y adicionalmente, pues registran los libros de comercio. Hecho esto, entonces, digamos que hay que tener claro, vuelvo y les digo, a uno le dan un certificado de existencia y representación legal. Es un papelito, normalmente de color verde, donde aparece la información de la compañía y es la que le piden a uno como empresa cuando uno se va a inscribir como proveedor, por ejemplo. Y entonces, en la otra empresa donde uno se inscribe, revisan la información. Obviamente piden más cosas, ¿no? Piden el certificado de existencia y representación legal con una fecha no mayor a 30 días, te piden estados financieros, te piden certificaciones financieras y certificaciones comerciales, normalmente. Cuando uno tiene su certificado de existencia y representación legal, no se le puede olvidar jamás que cada año hay que renovarlo. Esa renovación se realiza en los 3 primeros meses del año, o sea, o en enero, o en febrero, o en marzo. ¿Y cómo se hace? Entonces, usted revisa sus estados financieros, o el gerente general y el representante legal revisan los estados financieros, y la Cámara de Comercio saca una tablita, y en la tablita coloca rangos con los cuales determina el precio que hay que pagar para renovar esa matrícula mercantil. Cuando usted renueva esa matrícula mercantil, ¿a qué tiene derecho? A participar en las ruedas de negocio que hace la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene unas oficinas internacionales que le permiten conocer
cómo es el mercado en otros países o en ciertos sectores del mundo y le ayudan a hacer agendas, mirar si los productos que usted quiere exportar allá son bien recibidos, si hay demanda o si de pronto usted es el que quiere importar de otro país, también le dicen si sí o si no. Y incluso hay algunos puntos de oficinas donde le ayudan a hacer los contactos. También sirve pues para que usted si tenga asesorías y pueda, digamos que eliminar sus dudas con algunos temas en particular de tipo empresarial. Las cámaras de comercio adicionalmente sirven de intermediario como de puente entre la disputa que puede haber entre dos comerciantes. Entonces hace como de mediador y analiza la situación para ayudar a solucionar un inconveniente. Entonces, claro, recordar que hay que renovar la matrícula mercantil. Después vienen, me devuelvo aquí, ya vimos los comerciales, siguen los tributarios. Recuerden que dijimos que cuando hablamos de tributos, hablamos de impuestos. Y pues en Colombia, ustedes lo sabrán, es un país de impuestos, ¿cierto? Hay que pagar renta, hay que pagar IVA, hay que pagar ICA, hay que pagar si usted se dedica al ganado, el sacrificio del ganado. Si usted va a comer a un restaurante, le piden el impuesto del consumo. O sea, aquí tenemos impuesto para todos. Entonces, hay que tener claro qué actividad se realiza, pero hay unos impuestos que son de tipo general. Entonces, lo primero que hay que hacer es inscribirse en el registro único tributario. Eso se hace en la DIAN, que la DIAN traduce Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El RUT, como su nombre dice, es el régimen único tributario. Incluso lo habíamos dicho, las personas naturales también tienen RUT, no solo las personas, porque cuando usted ofrece sus servicios a una empresa, le piden el RUT para identificarlo, para registrarlo y para saber qué obligaciones con el Estado tiene usted. Entonces, en el RUT, ¿qué aparece? El nombre de la empresa, el NIT, la dirección, el correo electrónico, aparece a qué se va a dedicar con el código SIU y eso establece qué obligaciones tributarias tiene. Al final, pues firma representante legal y firma un delegado de la DIAN. Lo mismo ocurre a título personal. También, pues obviamente hay que solicitar el número de identificación tributaria, que se conoce como NIT. Esta identificación tributaria es como la cédula de la empresa. Así como usted tiene su cédula y nadie más tiene el mismo número, en las empresas ocurre lo mismo. Adicionalmente a las empresas, aparte del número de identificación tributaria, se establece una rayita y un número adicional. Ese se conoce como código de verificación y sirve para ubicar en qué momento hay que pagar impuestos, porque no todos pagan en el mismo día, o si no, eso se volvería una locura. Entonces, por fechas se van pagando impuestos. Cuando se hace toda esta inscripción de obtener el RUT, la DIAN le asigna el NID, ¿no? Adicionalmente, hay que registrarse o hay que hacer el registro de impuestos territoriales, es decir, el RIT, que se puede hacer o en la Dirección Distrital de Impuestos, en la Secretaría de Impuestos, o en la alcaldía local. Ayer decíamos, pueblo que se respete tiene iglesia, alcaldía y plaza. Entonces, en las alcaldías de los pueblos se pueden hacer todos los trámites necesarios y pertinentes. ¿Por qué hay impuestos territoriales? Porque son los que se cobran particularmente en la zona. Tenemos impuestos nacionales como la renta o con el IVA, pero tenemos otros como el ICA y otros que sirven para el distrito o la región. Me devuelvo aquí. Entonces, tenemos los comerciales, tenemos los tributarios, vamos con los de funcionamiento. ¿Profe? Señor. Es que, pues acá mirando el RIT, ¿para qué se utiliza? Mijo, lo estoy explicando. Es que, profe, o sea, digamos el RUT, pues lo que entendí fue que, digamos, las personas, como tú lo dijiste, que la identificación, la dirección y eso, pero el RIT, o sea, ¿qué personas lo utilizan específicamente? Personas no, mijo, las empresas. Estamos hablando de la formalización de una empresa. Y acabo de explicar que el RIT son los impuestos territoriales, o sea, el ICA y los que pertenecen a la región. Por eso estaba explicando que hay impuestos nacionales como la renta y como el IVA y otros que son solo locales, como el ICA, por ejemplo. ¿Sí? No es la persona, es la empresa, señor. Esos impuestos se le cobran a cualquier empresario, porque es que, por ejemplo, el impuesto de renta es como para personas que tienen, no sé, como 5 salarios mínimos, algo así. Mijo, ¿me está hablando de personas o de empresas? Ubíquese.
Las empresas pagan impuestos independientemente si son pequeñas, medianas, grandes o no, o microempresas. La tarifa de IVA es común para todos. Que en época de pandemia hay algunos auxilios es otra cosa, pero digamos que las empresas pagan impuestos de acuerdo a la ley. La ley es para todas. Bueno, mijo. Sí, señora. Mijo, cuando hagamos cuentas, tranquilo que lo va a aprender mejor. De pronto ahorita lo ve como muy etéreo, pero después ya aterrizadito se aclara más. Entonces, el impuesto de IVA, por ejemplo, es un impuesto que se llama impuesto indirecto, porque recae sobre cualquiera, ¿de acuerdo? No importa si tienes plata o no. Te lo voy a explicar ahora a título personal. Cuando tú vas a comprar una libra de arroz, por decir algo, o un producto que esté grabado, entonces tú vas vas a Jumbo y compras un producto que tiene IVA. Y va una señora de un nivel socioeconómico más bajo
a ella le cobran exactamente el mismo IVA, ¿sí? Porque no depende de los ingresos, sino depende de lo que está grabado. ¿Sí me hago entender, mijito? Sí, señora, es como un impuesto fijo, ¿sí? Sin Sí, por eso se llama importar. impuesto, no se llama impuesto fijo, se llama impuesto indirecto porque no importa tus ingresos, ¿de acuerdo? Es por ley. Ah, sí, señora. Ahora, la renta es un impuesto directo, porque sí depende, a título personal depende de tus ingresos y tu patrimonio. En el caso de las empresas dependen de las utilidades. Entonces depende de las utilidades que dé, pues la tarifa es la misma, pero pagan más o menos, ¿de acuerdo? Sí, señora. Vale, mijo. Me devuelvo acá, entonces. Comerciales, tributarios y de funcionamiento. Los trámites de funcionamiento dependen de la actividad que desarrolla la empresa, es decir, dependen de su objeto social. Es posible que algunas empresas necesiten todos los trámites y puede ser que algunas solo necesite 2 o 3, pues dependiendo de la actividad. Entonces, dentro de los trámites hay uno que se llama solicitud del concepto de uso del suelo. Entonces, si yo voy a colocar, compré una bodega y voy a colocar una taberna o un lugar de venta de trago, tengo que saber si ese lugar es apto para eso y tengo que mirar la normatividad. Entonces, si está cerca de una institución de educación, pues no lo puedo poner ahí. Entonces, tengo que mirar el concepto del uso del suelo para determinar si lo que yo voy a colocar ahí es apto y se puede, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial y con la normatividad. Esa solicitud de concepto del uso del suelo se hace ante el Departamento Administrativo de Planeación por medio de las curadurías urbanas. Hay otro trámite que se llama la solicitud de una licencia ambiental. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a colocar una valla, una pancarta, si voy a hacer productos, voy a elaborar productos y para la técnica o la práctica de eso hay monóxido, dióxido de carbono, o voy a talar árboles, o voy a hacer cualquier cosa, tengo que pedir licencia ambiental para demostrar, o por lo menos saber que no voy a contaminar y que no voy a generar ninguna afectación al medio ambiente. Esto se hace ante el Departamento Administrativo del Medio Ambiente o DAMA. Hay otro que se llama la solicitud de revisión técnica de seguridad. Esto se hace ante el Cuerpo Oficial de Bomberos. Entonces, que las puertas son amplias y ahí caben las personas, que hay un extintor, que necesita uno, por ejemplo, una camilla y cosas de primeros auxilios, que el lugar está aireado, que está ventilado, que, por ejemplo, usted se fue de rumba y entonces usted entró a un local y resulta que el local tiene un segundo piso medio falso. Entonces, si usted entra a ese lugar y usted ve que hay 100 chinos arriba brincando, es posible que el piso se venga abajo. Entonces, previamente tuvo que haber ido el Cuerpo Oficial de Bomberos para determinar que ese lugar es apto. Si no lo pidieron, si llega a pasar una tragedia, pues obviamente la empresa quedará demandada y tendrá que pagar y cubrir todos los líos en que se metió. Este Cuerpo Oficial de Bomberos, algunas personas no lo conocen, entonces el desconocimiento de la ley no es causal para el incumplimiento de la misma. Entonces, siempre procurar mirar dónde se requiere y cuándo se requiere. Si, por ejemplo, la empresa a la que usted se dedica o la que usted está creando transporta alimentos, usted tiene que pedirle a la Secretaría de Salud una licencia para poderlos transportar. Y entonces el carrito o el camión en el que usted va a hacer ese transporte debe tener ciertas condiciones y el personal que lo hace también. Entonces, el personal debe tener por lo menos un curso de manipulación de alimentos o manejo de alimentos. El camión debe ser blanco. Normalmente, si usted ve en los barrios cuando llega la leche o llegan algunos productos a los fruver, o a las carnicerías y demás, verán que aparece autorizado para transportar alimentos, cualquier problema, inconveniente, comuníquese a tal número. Es un camión blanco, cuando se abren las puertas normalmente hay unas cortinas, hay unas estivas donde se pueden colocar las canastillas cubiertas, las personas con uniforme blanco, cofia, guantes y demás para la buena manipulación de los alimentos. Entonces, esto se pide siempre y cuando su empresa transporte. Si usted, por ejemplo, va a sacar cualquier producto y por favor si están en el comedor o en su cuarto en este momento o en la sala o en la escuela de pronto algunos si tienen algún producto a la mano, galletas, agua, una gaseosa,
sigan conmigo el ejercicio, porque cuando usted va a lanzar un producto, el producto en el empaque debe cumplir algunas condiciones. Ojo, que el producto sea una empresa legalmente constituida, ¿no? Entonces, normalmente aparece el nombre del producto, qué es, cuánto contenido tiene, o en gramaje o en mililitros. Aparece la información de los productos o los ingredientes con los que se elabora el producto, de mayor a menor participación en el mismo. Aparece una información nutricional donde aparece la grasa, el sodio, los carbohidratos y demás. Aparece además la información de quién lo produce o quién lo elabora, o si no lo produce, de dónde se importa y quién lo importa, para saber exactamente de dónde viene el producto. Adicionalmente va a aparecer el número del lote, de tal forma que si el producto sale malito, usted cuando ponga la queja saquen solo el lote y no toda la producción de la compañía. Viene una fecha de producción, debe tener una fecha de vencimiento y debe tener una línea de comunicación donde usted pueda poner las quejas y reclamos, y además viene un código de barras y en alguna parte debe aparecer un registro sanitario. Ese registro sanitario, además de decir que es el registro sanitario del INVIMA. Si adicionalmente no es un producto de consumo de comestibles, sino que, por ejemplo, es un medicamento, en el medicamento además debe aparecer las contraindicaciones, la posología y las características particulares del producto. Entonces aparece el nombre o la marca o el genérico, dependiendo. Una cosa es que usted encuentre, por ejemplo, aspirina que es de Bayer y aparece aspirina y es de Bayer, y en otros que son genéricos aparece ácido acetil salicílico, que es el componente con el que se hace la aspirina. Debe aparecer la posología, es decir, cuántas pepitas se puede usted tomar máximo al día. Las contraindicaciones, usted es hipertenso, diabético, si es una mujer embarazada, si lo puede consumir o no. Además de decir que se debe mantener en un lugar seco o frío o lejos del alcance de los niños o cosas de ese estilo. Si es un producto de licor, pues debe incluir el grado de alcohol que tiene el producto, y en alguna parte debe aparecer una leyenda que dice prohibido la venta a menores de edad y mujeres embarazadas. Entonces, cada uno de estos productos está regido por el INVIMA. Previamente, para que el INVIMA le dé a usted el registro, debe hacer unas pruebas biológicas y microbiológicas que demuestren la calidad del producto. Si, por ejemplo, es un producto cosmético, entonces yo, por ejemplo, quiero sacar unas cremas al mercado. Previamente tuve que haber utilizado el producto en personas, normalmente algunos lo hacen con animales, para mirar el resultado y el efecto. Porque si saco la crema al mercado y alguien le quemó la piel o le hizo salir granitos o no sé, se la manchó por alguna cosa, pues obviamente las demandas y todo el peso de la ley caerá sobre la compañía. Entonces, por eso se hacen previamente ensayos, pruebas, y el INVIMA autoriza ese uso. ¿Qué traduce el INVIMA? ¿Alguien sabe qué traduce el INVIMA? ¿Ninguno? No, profe. Gracias, mijo, por contestarme. El INVIMA traduce Instituto Nacional de Vigilancia para los Medicamentos y los Alimentos. Esta es nuestra empresa que hace ese trabajo. Habrán escuchado mucho cuando ustedes ven las noticias de Estados Unidos, aparece una oficina también de registros sanitarios que hace esa misma labor. Si usted, por ejemplo, su actividad, por ejemplo, o lo que usted va a dedicar a la empresa es en un restaurante, en un bar, en cualquier lugar que atraiga personas y que venda cualquier producto, pero si usted llega a colocar un radio, la televisión para que vean el partido de fútbol de la Champions, del Mundial, o ahorita que pasaron los Olímpicos, para atraer gente, usted tiene que pagar por ese uso de música o de comunicación. Y eso se hace en SAICO y ASIMPRO. SAICO es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Entonces tiene que pedir la autorización y pagar mensualmente una tarifa. Si, por ejemplo, usted colocó la televisión o el radio y demás, y pasó alguien de la alcaldía local y vio que usted no tiene la autorización ni el pago de SAICO y ASIMPRO, le pueden cerrar el local. Y obviamente tendrá que hacer todos los trámites de sanciones y va a la apertura y demás. Entonces depende de la actividad. Profe, ¿esto se puede decir que es evasión de impuestos? No, mijo, esto no es un impuesto.
se puede decir que es una evasión de pago, pero no es un impuesto, ¿sí, mijo? O sea, los impuestos son, ¿listo? Este es un pago que, ¿para qué sirve esto? La pregunta es buenísima, porque pues no es un impuesto, pero para algo tiene que servir si lo están cobrando. Resulta que cuando se repite muchas veces una canción que está de moda o se pone muchas veces el mismo cirilí, la plata que se recauda aquí por la poder emitir música o comunicar música, aunque suene chistoso, esa plática va para los autores y compositores del país, se supone. Desafortunadamente, hace como un año se comprobó que buena parte de nuestros autores y compositores mueren en la pobreza absoluta porque esta plática no les llega. Sin embargo, hay que pagarla. ¿Sí, mijo? Es como una contribución que se hace a los autores y compositores, como por derechos de autor. ¿Me lo entiendes mejor así? Sí, señora. Vale. Entonces, para eso. Ahora, hay otro trámite de funcionamiento que hay que hacer si, por ejemplo, yo voy a registrar la marca de mi negocio o yo saqué un invento y lo voy a patentar. Entonces, yo tengo que hacer esos trámites porque supongan que yo saco un invento y no lo registré en la Superintendencia de Industria y Comercio. Y alguien, el vecino lo vio, averiguó si estaba registrado, vio que no, y entonces él fue y lo patentó, y entonces él puede usufructuarse del uso de esa patente y te puede exigir a ti, que fuiste el que lo creó, que no la puedes hacer y por el contrario le tienes que pagar por el uso. Entonces, siempre estar muy atentos que si yo coloco una marca o una patente, tengo que registrarla. Estos registros hay que renovarlos más o menos cada 5 años. Hay que estar atentos para no perder el derecho sobre la patente. Hay empresas que valen más por su marca que por lo que tienen en activos. Por ejemplo, si uno quisiera valorizar Coca-Cola, pues obviamente Coca-Cola no vale por el líquido ni las botellitas que tiene. De hecho, ni las botellitas son de él. Lo que vale es la marca. ¿Cuánto vale Coca-Cola? Si Coca-Cola quisiese venderse. Mercedes-Benz o BMW o Bayer o Pfizer o cualquiera de estas empresas que están posicionadas en el mercado desde hace mucho tiempo, que las personas las reconocen, que no hay que hacer mayor publicidad para que la gente consuma. Entonces, digamos que las empresas al ser valen más por la marca que por otros elementos. Las marcas y las patentes son activos de la empresa. Entonces, por eso hay que registrarlas, porque son parte de ellas. ¿Sí es claro? Las marcas y patentes son activos de la empresa, ¿verdad? Sí, mijo, y se llaman inmovilizados inmateriales. Siempre y cuando su merced las registre, ¿no? Mijo. Sí, señora. Porque si su merced no las registra, no son de nadie, ¿vale? Sí, me la pueden robar. Vale, listo. Entonces, ya vimos los comerciales, vimos los propietarios, los de funcionamiento, vamos con los de seguridad laboral y protección social. Quito aquí esto para que se pueda ver mejor. Entonces, cuando usted ya tiene su empresa, adicionalmente de todo lo anterior, porque si se dan cuenta es camello, o sea, mucho trabajo, hay que pagar impuestos, hay que estar atentos a todas las cosas para que uno no las haga mal. Cuando uno crea la empresa y contrata a sus trabajadores, tiene que tramitar la afiliación de ellos en las siguientes empresas. Uno es inscribir a los trabajadores y registrarlos en las entidades prestadoras de salud, lo que uno conoce como EPS, Compensar, Colsanitas, Nueva EPS.
de pensión cesantía viene de cesante. Y cesante es que usted quedó sin trabajo. Entonces, las cesantías corresponden a un salario del trabajador por un año o la proporción del tiempo trabajado que se consigna por tarde el 14 es dueño de esta platica y este fondo se lo pone a rentar. Pero el trabajador solo puede retirar las cesantías bajo ciertas condiciones. Una, cuando el trabajador se queda sin el empleo, entonces puede ir a sacar su platica que tiene aquí. La otra es para casos de estudio del trabajador o de su grupo familiar. Entonces, cuando llega el recibo de matrícula del chino de la universidad, chino cariñosamente hablando, entonces el papá a la institución de educación. También la puede retirar cuando va a comprar vivienda y para eso pues presenta la promesa de compra-venta y puede retirar total o parcialmente sus cesantías. La otra razón es cuando se hacen reparaciones locativas, es decir, yo tengo ya mi casa, pero se me cayó el techo y entonces necesito arreglarlo, entonces contrato con una empresa o con unos obreros la obra y con ese contrato de obra puedo llevarlo para que pueda retirar una parte o el total de las cesantías. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Gracias, mijo. Adicionalmente, entonces mire lo que va pagando el empleador. Ayer preguntábamos que cuánto era el salario mensual legal vigente, ¿se acuerdan? Sí, señora. ¿Cuánto es? 908.527 pesos. Vale. Entonces, cuando yo contrato a un trabajador, yo al trabajador, ¿qué le pago? Le pago su salario y le pago el auxilio de transporte. El auxilio de transporte, obviamente, si gana ¿hasta cuánto? ¡Yujú! 2 salarios mínimos legales mensuales, profe. Gracias, mijito. Muy bien. Hasta 2 salarios mensuales legales vigentes. Entonces, le pago su salario, le pago su auxilio de transporte, yo le aporto, ay caramba, yo le aporto una parte de su salud, le aporto una parte de pensiones y además le pago cesantías. Y no he parado de pagar, porque además tengo que pagarlo, tengo que inscribir al trabajador o a la empresa en una empresa aseguradora de riesgos laborales o de riesgos profesionales. Y tengo que pagar un porcentaje, dependiendo el riesgo que corre el trabajador por su actividad, un porcentaje de toda la nómina. Entonces, aparte de lo que le pagué antes, también le tengo que pagar aquí el riesgo que se cubre. ¿Por qué hay que mirar el cargo que tiene el trabajador? Porque no es lo mismo una señora secretaria sentada todo el día en su oficina, no tiene mayor riesgo, a una persona que está en obra, ¿cierto? O una persona que lava los vidrios del piso 34 de un edificio. Los riesgos son diferentes y entonces también se diferencia el pago que se hace por cada quien. Como si eso no fuera suficiente, también se deben realizar e inscribir a la empresa en la caja de compensación familiar, en el SENA y en el ICBF. Yo tengo que hacer los aportes, lo que se conoce como aportes parafiscales. Entonces tengo que pagar el 4% a la caja de compensación familiar. ¿Qué es la caja de compensación familiar? Las cajas de compensación son empresas que pertenecen al sistema financiero colombiano, de acuerdo al artículo 78 del Estatuto Orgánico, y que lo que hacen es prestar bienestar a las familias, a los trabajadores y a sus familias. Entonces aquí, en estas cajas de compensación, las familias pueden hacer ¿qué? Pueden ir a hacer deporte, pueden utilizar las canchas de natación, pueden participar en torneos, pueden aprender pintura, música o baile, pueden utilizar las locaciones vacacionales de cada una de estas cajas de compensación. Además, la empresa puede incluso arrendar o alquilar, por ejemplo, los centros de convenciones para hacer sus eventos, o las familias pueden acceder al subsidio de vivienda y al subsidio familiar. Las cajas de compensación hacen proyectos sobre todo de vivienda de interés social. Y entonces, de acuerdo con la categoría está establecida de acuerdo a los ingresos del trabajador, paga una tarifa por el uso de todo lo que yo dije anteriormente. Pero la empresa paga el 4% siempre y cuando los trabajadores ganen más de 10 salarios mensuales legales vigentes.
También se le hace un aporte al SENA que corresponde al 3% de la nómina de aquellos que ganan más de 10 salarios mensuales legales vigentes. ¿Qué es el SENA? Pues el SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje, es una entidad del Estado que busca que los trabajadores accedan a educación no formal que les permita tener oportunidades laborales de tipo práctico. Este SENA o el SENA tiene cursos las 24 horas al día, tanto de forma presencial como de forma virtual. Y pues hace que las personas mejoren su calidad de vida, no tienen que pagar un peso por los cursos y entonces las compañías son las que financian esta entidad. Perdón. También se paga de nómina el 2% al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo creo que todos cuando ven en la noche las noticias o están viendo televisión, sale el comercial de Buscamos Nuestro Hogar, entonces aparece el comercial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es una entidad también gubernamental que lo que hace es dar albergue y proteger a niños que han sido abandonados, maltratados o que han perdido su núcleo familiar. Entonces, las empresas aportan el 2% de su nómina para contribuir a que estas empresas, no son empresas, estas entidades funcionen tranquilamente. Adicionalmente, las empresas deben presentar ante el Ministerio de Trabajo un programa de seguridad industrial. Es un folletico, es como un librito escrito con las condiciones de la empresa. Casi que todas las empresas tienen formaticos iguales y lo único que cambia es la actividad y eso, y entonces se demuestra que la empresa puede cubrir o puede proteger a sus trabajadores en todo tipo. Entonces, que las entradas son seguras, que la luz está bien protegida, que los voltajes, que la silla, que la mesa, que la persona tiene botas con puntera de acero si lo necesita, o el casco, o las gafas requeridas, o el uniforme especial. Todo lo que implica el trabajo. Adicionalmente, debe elaborar lo que se conoce como un reglamento interno de trabajo. Así como cuando ustedes firman la matrícula en la escuela o firmaron la matrícula en la escuela, que saben que hay un reglamento estudiantil que lo encuentran en la página de la escuela, cada empresa debe tener un reglamento interno de trabajo. Si usted ha ido a la fábrica, a la empresa de su papá, de su abuelito, de su tío, de su amigo, verá que normalmente o en la entrada o cuando se acerca uno a la presidencia de la compañía o la gerencia general, o acerca a los recursos humanos, hay una cartelera con un vidrio donde aparece un escrito con letra pequeñita. Ese es el reglamento interno donde las personas que trabajan en la empresa pueden ir a revisar qué obligaciones y qué derechos tienen. Entonces, adicionalmente, pues el ideal es que se le entregue a la persona en un folletico cuando firma su contrato de trabajo. También un programa de salud ocupacional, eso normalmente se hace con las ARRs o ARPs, que trabajan de la mano para que las personas no sufran incidentes laborales. Entonces, que el computador esté a cierta distancia de los ojos, que la mesa y la silla estén acordes, que usted tenga la espalda, para que usted tenga la espalda recta, le colocan el bichito que le dan a uno con el mouse para que uno no tenga problema en la mano, o sea, todo ese tipo de cosas es un programa de salud ocupacional. Pero aquí muy importante también que cuando usted sea, señora. Discúlpame, ¿qué dijiste? ¿Cuáles estaban, o sea, que se encontraban en la lista del programa de salud ocupacional? ¿Las ARL, quiénes más? Habías mencionado algo. ARP. Es que normalmente uno habla de aseguradora de riesgos laborales o de riesgos profesionales. ¿Sí, jovencita? Sí, profe, gracias. Vale. Profe, señor. ¿y si digamos un trabajador tiene un accidente y pues le dan o sea, no puede trabajar por un tiempo? ¿Quién paga ahí?
la empresa no haya cubierto, por eso digo que la importancia de pagar esto a tiempo, el que cubre los daños es la empresa. Y le voy a contar algo que sí fue real. En alguna compañía, una persona fue a hacer un trabajo eléctrico, ¿de acuerdo? Todos se ubican ahí. El señor llegó a la compañía y la obligación de quien lo contrató pensiones y su afiliación administradora de riesgos laborales. La persona ingresó, nadie le pidió nada, o sea, simplemente se acordó el trabajo, él llegó a hacer la parte eléctrica y resulta que la señora del aseo estaba lavando el piso y empezó a trapear y todas esas cosas y se le olvidó colocar ese cartel amarillo que siempre colocan donde dice que el piso está mojado o que es zona húmeda. ¿Se ubican más o menos? ¿Me cuentan? Sí, señora. Vale, señora. Con un celular. Vale, gracias. Y resulta que la señora dejó un balde, una vaina así por el estilo, y cuando el señor bajó el pie o algo de la escalera, el pie le quedó con agua y él estaba con un cable. Se electrocutó. ¿Para quién es la responsabilidad? ¿Alguien que me quiera contestar? Para la empresa, profe. Para la empresa, aunque el señor no era trabajador de la empresa, porque él estaba haciendo un trabajo dentro de la empresa y la obligación de la compañera era exigirle que tuviera los documentos en regla. Entonces, quien tiene que responder era la empresa que lo contrató. ¿Sí ven los alcances? Entonces, cuando, así como uno tiene que responder por la gente que tiene como trabajador, pero también como la gente que entra como visitante. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido para no caer en el riesgo de estar inmersos en una demanda o en situaciones de ese estilo. Hace muchos años, sí. O sea que por cada trabajito, sin importar qué tan pequeño sea, por ejemplo, que puede arreglar la energía, ¿no? Debe también pagar un seguro para él. O sea, sin importar cualquier trabajito. No, mijo, no me entendió. El que tiene que pagar sus seguros es el trabajador independiente, pero tiene que la empresa la que va a exigírselos. ¿Sí? Sí, señora, sí, señora. Supongamos que su merced no se va a molestar por lo que va a decir. Su merced es el que va a hacer el trabajo de electricidad ya en la empresa, ¿cierto? Su merced es independiente. Su merced no trabaja para esa empresa, va a hacer un trabajo independiente. Lo contrataron para que hiciera solo eso. Pero la obligación, si era mi empresa, yo te tengo que por obligación pedirte a ti antes de que entres, hágame un favor, muéstreme su carnet de salud, muéstreme su afiliación a la ARL, muéstreme que está al día. ¿De acuerdo? Porque si te pasa algo, ahí sí es tu responsabilidad, pero si yo no te pedí nada y no estabas afiliado a nada, la culpa es mía. ¿Claro? Sí, señora. Vale. Les iba a dar otro ejemplo. Hace muchos años, en Cali, estaba entrenando el equipo del glorioso Deportivo Cali. Y empezó a llover, cayó un aguacero tenaz y hubo un trueno. El trueno mató a un jugador que se llamaba Carepa Gaviria. Y murió. La familia demandó al glorioso Deportivo Cali esa vez, si mi memoria no falla, más o menos por 1.000 millones de pesos, y uno diría, y eso valía al jugador. Entonces ellos decían que iba a ser tan bueno en esa época como el mejor de la época, en el mundo. Y entonces demandaron porque no tenía las condiciones para desarrollar su actividad. Entonces no solo murió, sino que le truncaron una carrera que podía haber sido brillante y ahí se amparó la familia para demandar al equipo. ¿Sí, mijo? Mejor. Y era trabajador de la empresa, porque el Cali era una empresa. Entonces, siempre que ustedes tengan personal a cargo y no tengan personal a cargo, tienen que ¿qué? Tienen que revisar, exigir que todo esté en regla. Por ejemplo, si usted es el dueño de la empresa y usted tiene vendedores, por ejemplo, y su vendedor se va a otra ciudad por actividad laboral o se va a un almacén por actividad laboral, usted tiene que avisarle al administrador de riesgos laborales para que sepan que la persona está en otro lugar haciendo la actividad. ¿De acuerdo? Porque en el trayecto le puede pasar algo. Y entonces lo que van a decir, sí, pero como no estaba en la empresa, no estaba en la empresa, pero estaba haciendo una actividad de la empresa. ¿Sí es claro? ¿Mejor para todos? Profe. Señor.
digamos, el curso de alturas y los exámenes ocupacionales entran como requisitos de la ARL. Depende de la actividad que usted realice, obviamente. Porque si yo soy una secretaria, ¿para qué me exigen eso? ¿Cierto? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, entonces, adicionalmente a lo que hemos dicho, entonces, es necesario, cuando ustedes sean directivos de empresa, exigir que se elabore el contrato de trabajo a sus empleados. Y ojalá que sea por escrito. En Colombia, los contratos verbales tienen la misma validez. Pero lo que pasa es que lo que está escrito, escrito está. Y usted puede remitirse 1, 2, 3 y 10 veces a ellos para revisar qué dice. En cambio, cuando el contrato es verbal, ¿usted cómo hace? Es que yo entendí que usted me dijo, que pensé que me había comentado, yo asumí que usted me había dicho. Entonces empieza a tener ciertos problemas. Entonces, idealmente, por eso está aquí en rojo, que el contrato de trabajo sea diligenciado, formalizado y ojalá por escrito. Y otra cosita, que no le olvide nunca cuando usted sea el dueño de la empresa. Aparte de pagar cumplidamente todo lo anterior, ya sabe las implicaciones, también pague cumplidamente los sueldos y las prestaciones de ley de sus trabajadores, porque es que su trabajador trabaja por amor, con amor, pero también necesita la plata porque también tiene obligaciones. Él tiene que pagar arriendos, servicios públicos, la alimentación de la gente, su familia, la educación de sus chinos, la diversión y todas esas cosas. Entonces, uno no dice que en algún momento es posible que se presente alguna eventualidad y usted no pueda pagar el 1 o el 30. Pero si usted habla con las personas y dice, qué pena, esta vez no le va a pagar hoy, sino mañana, la gente entiende, pero en lo posible, pagar cumplidamente los sueldos y prestaciones de ley. Hay empresas, y yo he trabajado en 2 que lo hacían, en este momento trabajo en una de ellas que hace esto también, es que el sueldo lo pagan antes del tiempo, me explico, normalmente uno pagaría el 30, hay empresas que pagan antes, el 28, 27, el 25, y lo hacen por una razón no solo de ánimo con los trabajadores, sino por seguridad, porque los ladrones saben que a la gente le pagan el 30 o el 1, entonces están como moscas buscando a quién le roban o a quién asaltan en el cajero. Pero si usted tiene su nómina antes y la puede sacar antes o hacer las transferencias antes, es mucho más fácil. Entonces, y más seguro. Entonces, digamos que estos son los trámites con los que nos tenemos que enfrentar normalmente. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Bueno, hasta hoy, hasta este momento, hasta hoy que son las 3:25 de la tarde, ¿qué debemos saber del tema hasta ahorita? Entonces, primero, que las empresas tienen un nombre, que ese nombre recibe, digamos que como analogía, lo que se conoce como razón social. Que conocemos la naturaleza jurídica de las compañías. Sabemos que las empresas se pueden clasificar por capital, personas, mixtas y demás. Que hay unas formas de asociación y eso determina las clases de sociedades. Entonces tenemos sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas, sociedades anónimas simplificadas, sociedades comanditas por acciones, sociedades comanditas simples, colectivas, limitadas, de naturaleza mixta, comercializadora internacional y de hecho. Que ya sabemos que el NIT es el número de identificación tributaria, es el número que le dan a la empresa para que sea diferente a las demás. Que sabemos que el RUT es el registro único tributario, es el que establece mi obligatoriedad tributaria, y que el RIT es el registro que hago para los impuestos territoriales, es decir, los locales. Que sabemos que las empresas tienen un número de socios que pueden ser mínimos y máximos, dependiendo la clase de sociedad y la forma de asociación. Sabemos que las empresas necesitan un representante legal, que es el que pone la cara ante la ley. Sabemos que las empresas colocan un aporte de capital, es decir, una plática para que la empresa empiece a funcionar. Sabemos que los socios pueden responder de 2 formas, o limitada o ilimitadamente, es decir, hasta con sus propios recursos, dependiendo de la clase de sociedad que tenemos. Sabemos que las empresas se clasificaban en un momento dado en los salarios mensuales legales vigentes y sabemos cuánto es el salario mensual legal vigente y el auxilio de transporte. Sabemos que para crear una empresa hay que hacer una constitución, es decir, hacemos una escritura o minuta y que hacemos una serie de trámites,
trámites que podemos clasificar en comerciales, en trámites tributarios, en trámites de funcionamiento y en trámites ¿de qué? De seguridad Seguridad laboral y protección social. Muy bien, mis dos niñas. Perfecto, jovencitas. Y entonces, digamos que eso no lo sabíamos hace una semana, hoy ya podemos decir que esto lo sabemos. Ahora bien, para hacer esto, dijimos que pues necesitábamos una empresa. Y cuando empezó el curso dijimos que quien crea la empresa pues es un empresario que previamente hace un plan de negocios que determina la viabilidad comercial, la viabilidad técnica, la viabilidad administrativa y demás. Y el empresario, pues esa persona visionaria que ve oportunidades de negocios colocando un capital para lograr sus objetivos personales y profesionales. Contrata personas, compra maquinaria, se hace un ensanchamiento en planta o puntos de ventas en varios lugares de la ciudad, o de pronto coloca una sucursal en el exterior. Para eso, él traza sus objetivos y trata de mantener un equilibrio en todos los elementos que lo forman, actuando siempre bajo condiciones de riesgo. En finanzas, la palabra clave es el riesgo, ya lo hemos dicho. Entonces, así como el negocio espera uno que funcione, es posible que no funcione por muchas razones, pero que si no va a funcionar, que no sea porque hizo una mala planeación. Si no va a funcionar, que ojalá sean por causas externas. Es decir, ojalá nunca le pase que su negocio funcione perfectamente y que sea bastante próspero y se llene de plata. Esa es la intención de siempre un empresario. ¿Qué hace el empresario? Entonces, el empresario tiene una serie de funciones. Que lo primero que hace es hacer su plan de acción. Entonces, el plan de ventas, el plan de negocios, el plan de compras, previamente antes echa numerito a todo para saber si económica y financieramente es bueno. Cuando el resto, digamos, de alguna manera determina que el negocio sí es posible y que funcione y que todo este cuento, entonces empieza a gestionar los recursos. Es posible que vaya él solito con su plata o que busque otros que se le unen. Entonces, normalmente cuando las empresas empiezan en el país, empiezan con la familia o con el amigo o con el vecino, que de pronto tiene las mismas aspiraciones, con el compañero de pupitre en la universidad, ¿sí? Ambos se conocieron, tuvieron la visión de que el negocio que tenían pensado puede funcionar, y entonces empiezan a echarle número y empiezan a dimensionar hasta dónde pueden llegar. Entonces, en finanzas hay tres tipos de recursos: los recursos humanos, los recursos físicos y los recursos de capital. Entonces él empieza a mirar cuánta plata necesita, con esa plata que podría comprar, cuánta maquinaria, cuánta materia prima y demás, y cuántas personas requeriría para desarrollar su negocio. Ya cuando tiene eso claro, organiza y coordina. Organiza el personal, coordina las actividades, realiza la gestión, hace los trámites que son pertinentes para el desarrollo, busca compradores, busca proveedores y empieza a funcionar. Ya cuando está en funcionamiento y en marcha total, pues controla que lo que él pensó que iba a pasar se está logrando. Entonces, normalmente uno controla con una herramienta financiera que se llama presupuesto. Y entonces él dice, ¿sabe qué? Yo creo que en julio voy a vender 1000 unidades y en agosto 1200, pero para eso no es una bolita de cristal. Previamente tuve que haber mirado a quién le podría vender, cuánto le podrían comprar, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a comparar lo que hizo contra lo que presupuestó y empieza a mirar a ver cuántas desviaciones estándar está, o si no hay desviaciones, o si está muy lejos, o si cumplió la meta. Entonces, con esa intención, el empresario desarrolla su actividad. Como si eso no fuera suficiente, entonces digamos que el empresario hace todo este proceso administrativo en el cual ve que afectan sus operaciones en un periodo contable. El periodo contable es el que va del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año. Eso es lo que conocemos como periodo contable. Entonces, cuando yo le pregunté a usted, mijito, ¿de cuándo a cuándo va el periodo contable? Su merced me tiene que decir del 1 de enero al 31 de diciembre. Digamos que en el contexto normal de los negocios. Alguien me puede levantar la mano y decir, está equivocada, y tendrá razón. Porque es que en el proceso ganadero, en el proceso agrícola, el periodo contable no es el mismo. Porque digamos que hay
crías que duran más de un año en nacer, o que hay productos y cosechas que duran más de año y medio para que se vea la recolección. Sí, pero son casos particulares. Pero en el contexto general de la contabilidad, el periodo contable va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, este empresario planea sus cosas, ejecuta lo que planeó para ponerlo en funcionamiento y genera una dirección. ¿Pero qué direcciona? Pues obviamente esa dirección está establecida bajo lo que se conoce como una estructura orgánica, es decir, su tamaño de empresa. O sea, un empresario que puso un capital de 1 millón de pesos, pues no esperará vender 1.000 millones en el mes, ¿cierto? No sería acorde con su actividad. Entonces, si la empresa es grande, venderá mucho, si la empresa es pequeña, venderá lo normal, pero que todo esté acorde a la estructura orgánica. Obviamente hay un control, ¿y el control a qué? Lo que alguien decía cuando hablábamos de creación de empresas, lo que se conoce como misión, visión, metas, políticas, objetivos empresariales, y controla que todo lo que él pensó se va a cumplir. ¿Y cómo demuestra que todo esto se cumplió? Pues lo demuestra mirando lo que se conoce como estados financieros. Los estados financieros son de propósito general o de propósito especial. Los de propósito general son aquellos estados que están dirigidos a cualquier usuario de la información. Y los puede ver cualquiera. Y básicamente son estos 5. Entonces, tenemos el estado de situación financiera, que antes, de pronto cuando usted vio contabilidad en el colegio, se llamaba balance general. Por favor, jamás me vaya a escribir balance general. Si usted me llega a colocar, cuando yo le pregunte, dígame cuáles son los estados financieros de propósito general, y me llega a colocar balance general, es porque lo copió de Google y está mal copiado. De una vez le advierto, y entonces ahí demuestra que está haciendo copia, de paso. Entonces, estado de situación financiera, que era el anterior balance general, el estado de resultados, que era el anterior PIG, que afortunadamente ya no se llama así, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros. Entonces, claro aquí, cuando yo le pregunte a usted cuáles son los estados financieros o estados financieros de propósito general, porque le puedo preguntar completo, me tiene que decir estos 5. Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros. Para el curso, si usted revisa el contenido programático que está subido en Moodle ya, verá que nosotros hablamos de estado de situación financiera y estado de resultados. Y obviamente hacemos una alusión aquí a las notas. Pero solo vamos a trabajar estos 2. Pero no porque trabajemos 2, cuando yo le pregunte cuáles son, me deje solamente esos 2. Así que como solo los vamos a ver en clase, no, son 5, pero en clase trabajamos 2. ¿Eso es claro, chicos? Sí, señora. Señora. Vale. Sí. Entonces dejo ahí por si están copiando. Profe, tú dijiste que si preguntabas completo era cuáles son los estados de financiero y después qué seguía. Eran Yo como te 2 puedo o 3 preguntar palabras. cuáles son los estados financieros o estados financieros de propósito general. Gracias. Vale, mijo. Lo que pasa es que hay otros estados que se llaman estados financieros de propósito específico o especial, pero normalmente eso no los usan sino en casos especiales. Bueno, mijito. Sí, señora. Vale. Fernando, mijo, si yo le pregunto cuáles son los estados financieros de propósito general, su merced, ¿qué me dice? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, profe? Claro, mijo. Si yo te pregunto cuáles son los estados financieros de propósito general, su merced, ¿qué me contesta? No, profe, no sabría decirte. Entonces no está en clase, mijo. Cristian, ayúdeme.
Yo, profe, Sí, mijo. estado de situación financiera, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y el último no lo alcancé a copiar, profe. Notas a los Notas, estados financieros. gracias, profe. Fernando, mijo, ¿usted está en clase? Sí, profe, es que estaba terminando de copiar lo otro, es que le tomo pantallazos a las presentaciones, entonces ahora terminé de copiar lo anterior. Mijo, pero lo repetí varias veces, ¿cierto? Incluso hicieron la pregunta. Bueno, concentraditos aquí. Listo, profe, qué pena. Vale, mijo. Bueno, ahora voy a cambiarme de hoja. ¿Cuál de todas será? Nosotros somos el grupo ¿qué? 1, ¿cierto? Coloquémoslo aquí. Por favor, todos miren mi pantalla. Gracias, jovencitos. Me avisan si todos lo están viendo. ¿Una hoja en blanco? Sí, señora. Sí, Bueno, señora. entonces, mis muchachos y mis niñas. Taller 1. Van a hacer el comparativo de empresas. Sociedad anónima abierta y cerrada. Sociedad, la anónima simplificada. Anónima simplificada. Sociedad comandita por acciones. Tengo a mi gato aquí encima. Comandita por acciones. La comandita por acciones. Sociedad colectiva. Comandita simple. Limitada. Naturaleza mixta. Comercializadora internacional. Y de hecho, las coloca todas para que no digan es que no me advirtió que eran todas. En el comparativo que van a identificar número mínimo y máximo de socios. Pero bien escrito aquí, que bueno, número. Ay, Dios. Responsabilidad de los socios. Reserva legal si la tienen o no y cuánto corresponde. Revisoría fiscal si requiere o no. Causales de disolución. Razón social. Y representante legal. Es como lo pueden hacer. Entonces pueden colocar aquí el no, hacia abajo el nombre de las empresas y a la derecha cada una de las condiciones y llenarlo. ¿Dónde pueden ubicar la información? En el código de comercio. Es posible que lo encuentren en la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces este taller 1 debe tener obviamente una portada, el cuadro y fuentes. A mano.
pone 0. Puede hacerlo individual. A mí no me incomoda que la gente trabaje solita, nunca me ha molestado. O en grupos máximo de 2 estudiantes. Pero si va a trabajar en 2, si va a trabajar en equipo, de a 2, enviar un Teams interno indicando el nombre de su compañero. Solo me manda uno el Teams, no me va a mandar los dos, solo uno. Entonces me dice, por ejemplo, por decir algo, Pedro va a trabajar con Sergio. Nombre completo, ¿no? Y me lo mandan por Teams. Aquí en las causales de disolución, por favor no me vayan a escribir el artículo. Es el artículo 378 del Código de Comercio. Si yo sé cuál es el artículo, dígame cuáles son las causales. Yo no le estoy preguntando el artículo. Me tienen que escribir todas las causales de disolución. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Vale. ¿Dónde suben esto? Lo suben por Moodle. Yo les abro hoy la ventanita, se llamará Taller 1, Cuadro Comparativo Empresas, y ahí lo suben. ¿Cuándo hay que entregar esto? Pues hay que entregarlo el martes 17 de agosto. La plataforma cierra a las 13 horas. Profe, una pregunta. Claro, mijo. ¿El grupo Moodle ya está creado? Claro, mijo. Ah, es que no sé, no me aparece. Pues yo ya lo ¿Cómo? creé. Venga, se lo muestro. ¿Este es grupo qué? 1. Mira, ahí está. Es más, ahí está en pantalla. ¿Cuál es su apellido, mijo? Ramírez Suárez, Juan Pablo. Busco en la página 2. Juan Ramírez, Juan Pablo Ramírez. ¿Señora? Su nombre completo, mijo. Sí, señora. Sí, profe, es ese. Es ese. Entonces, ¿tú por qué sí lo encuentro? Ah, no sé, voy a buscarlo bien entonces en Moodle, profe. Mijo, recuerde que la página tiene 2 hojas. ¿Sí lo ve? Mijo. Sí, sí, señora. Sí, señora. Entonces, de pronto su merced solo vio la primera, Juan Pablo. ¿Sí? Entonces llegó hasta aquí y no se encontró. Y entonces resulta que hay una segunda porque el curso es medianamente grande. ¿Listo? No, ya lo encontré. Es que aún sigo inscrito en los grupos del semestre pasado, entonces tengo bastantes. Pero ya encontré el décimo. Mijo, elimínelos. Porque si no se Sí, le sí, vuelve. señora, ya me pongo en eso. Sí, Gracias, mijo, profe. por eso yo me demoré porque yo tenía 10 grupos abiertos y hasta que me los cerraron todos. Y ya por eso les dije que me dieran un día más para eso, pero esto está desde ayer creado. Incluso si su merced mira, a ver, este es grupo 1. Somos el grupo 1, ¿cierto? Es que me confundo con el 9. Grupo 1. Mira, aquí está el nombre de la asignatura, el nombre del profesor, el correo del profesor, la fecha de parciales y el contenido programático. ¿De acuerdo, mijo? Mijo. Sí, sí, señora. Vale, contésteme, mijo. Vale. No, es que no se activaba. Vale, mijo, gracias. ¿Los demás pudieron entrar y ver? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Vale, listo. Entonces sigamos aquí. ¿Dónde íbamos? Pero me acuerdo. Bueno, entonces. ¿Tienes mi speaker, John, cierto? Sí, señora. Mijo.
¿Esto lo vimos Eh, ayer? Hijo, contésteme si esto lo vimos ayer. no, señora. ¿Vale? Te escucho. ¿Qué es la contabilidad? Es un sistema de información que identifica, clasifica, registra, analiza, evalúa e informa las operaciones de una organización, con el fin de tomar decisiones financieras que ayuden al crecimiento económico de la empresa. Gracias, mijo. Entonces miremos qué significa esto. El ideal es que uno en la familia tuviera contabilidad, que uno mirara cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y si la actividad le dio utilidad o pérdida. Y además saber qué tiene uno y a quién le debe. Pero pues la vida real no es tan así, aunque deberíamos promover eso entre nuestras familias. Pero la contabilidad es el sistema que sirve para que las empresas sepan exactamente eso, qué tienen, a quién le deben, si ganaron o perdieron en la operación. Entonces, ¿cómo se realiza la contabilidad? Entonces, la contabilidad pues, es un sistema de información que identifica. ¿Qué identifica? Pues las actividades que realiza la empresa. Si contrató un trabajador, si compró una máquina, si pagó un servicio público. Y entonces, cuando ya identifica eso, lo clasifica. Entonces dice, si yo compré la máquina, pues la máquina es mía. Entonces es un activo. Si yo contraté un trabajador y le debo la nómina, pues es lo que debo, entonces va en el pasivo. ¿De acuerdo? Entonces lo clasifica. Lo registra. Entonces dice, bueno, ¿cómo lo registro? ¿En el débito o en el crédito? Yo sé que ahorita me está diciendo esta vieja de qué está hablando, pero tranquilos que la otra semana me lo entienden mejor. Uno registra la actividad o en el débito o en el crédito, dependiendo esta identificación y clasificación. Analiza la información y evalúa. Dice, bueno, si tenemos tanto y le debemos al banco, le debemos a los trabajadores, le debemos al proveedor, mejor dicho, le debemos hasta a todo el mundo. Y entonces mira cómo va la compañía y toma decisiones financieras para lograr ¿qué? El crecimiento económico de la empresa. Entonces, la información contable sirve para identificar las actividades que realiza la empresa, clasificarlas, evaluarlas y tomar decisiones. Sin embargo, digamos que como estamos en la moda todo wild, todo más high y demás, entonces ya casi que no hablamos de contabilidad, hablamos de sistema de información financiera. John. Sí, señora. Sistema de información financiera. Definición. Es un conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de decisiones y el control de un ente económico. Entonces, gracias, mi hijo. Entonces, casi que lo mismo. Capturamos, procesamos, almacenamos y distribuimos la información para apoyar la toma de ¿qué? Decisiones. Aquí lo clave es que toda esta información que registramos, clasificamos y analizamos es para tomar decisiones y para mantener el control del ente económico, que ya sabemos qué ente económico es la empresa. Entonces, dicho de otra manera, obtenemos la información, la clasificamos, procesamos y almacenamos, tomamos decisiones para mantener el control de la empresa. Sistemas de información. No, lo siento, profe. Tranquilo, mijo. ¿Todos ahí? Sí, profe. Vale, jovencita, gracias. Entonces, aparte del taller, les dejo una tarea ahí pendiente. La tarea es, yo sé que está pendiente lo de las NIF y eso, pero van a averiguar las cuentas que componen o que integran el estado de situación financiera. En amarillo.
¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, jovencitos? Profe, tengo una pequeña pregunta sobre la tarea. O sea, la entendí, pero quiero como aclarar algo. La tarea es, o sea, hacer una comparación, pero buscando empresas específicas o solamente como No, en la Cámara de mijito. Comercio de Bogotá. No, mijito. Su merced busca en el Código de Comercio, por ejemplo, Listo. sociedad anónima, ¿de acuerdo? Listo. Y entonces su merced busca, de acuerdo con el Código de Comercio, cuánto es el número mínimo y máximo de socios que puede tener. Si necesita revisoría fiscal, ¿quién es el representante legal? ¿De cuánto es la reserva legal? ¿De acuerdo? Listo, profe. Y abajo colocas otra sociedad, entonces coloca la sociedad anónima simplificada, ¿de acuerdo? Y haces lo mismo. Número mínimo, pero no es que te pongas a buscar empresas, no, mijito, se te va la vida. La información base que hay en la Cámara, en el Código de Comercio. ¿Sí, mijito? Listo, profe. Juan David. Gracias. Sí, señora. Vale, mijo. ¿Alguien Profe, más? gracias. Con mucho gusto, Juan. ¿Alguien más? ¿Todos bien? Sí, señora, todo claro. Bueno, entonces les deseo que tengan un buen fin de semana, buen puente. Acuérdense de mandarme el Teams, coloque fecha de Teams o no coloque fecha de Teams para que me envíe. Me manda la cola, gordo. El Teams Profe, por tarde, hoy, ¿no? Me mandan en el Teams por tan tarde. solo, en el Teams tan solo es decir con quién voy a trabajar y ya, ¿sí? Sí, pero no en el Teams de la clase, sino en el Teams interno mío, ¿bueno? Listo, profe. Vale. Por tarde hoy, chicos, ¿bueno? No es que el martes a las 12:50 me dicen, ay, profe, yo iba a trabajar con Daniela. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Sí, señora. Listo, profe, Vale, que tengan buen fin de semana, cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, profe.